Entonces, decíamos cinemática de rotación. Primero el concepto de velocidad angular. ¿Quién me dice qué es la velocidad angular? ¿Cómo se mide la velocidad angular? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. El desplazamiento de la variación del tiempo. ¿Qué desplazamiento? El desplazamiento angular. Bien. Desplazamiento angular sobre el tiempo. Delta tita es un desplazamiento angular, o sea, variación de la posición angular. Y obviamente esto ya saben que es variación del tiempo, variación temporal. ¿En qué se mide el desplazamiento angular? En radianes, y obviamente el tiempo se mide en segundos. Entonces, radianes sobre segundos, rad sobre s, son nuestras unidades. Nada más que, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar velocidad. ¿Alguno escuchó alguna vez en algún aparato, vio en algún aparato una chapita en algún lado que hable sobre radianes sobre segundos? No es muy común, no es una medida. Como todo lo que propone el sistema internacional, no todas las unidades que manejamos son así. Las comerciales, y son las que estamos acostumbrados a ver, ¿qué velocidad angular comercial conocen? Muy bien, Javier. RPM. Un motor eléctrico, por ejemplo, tiene 1250 RPM. ¿Qué son las RPM? Revoluciones por minuto. Y en realidad es revoluciones sobre minuto. Nuestro castellano es así. Nosotros decimos por y es dividido. No creemos que el por es por multiplicar, no. Por cada minuto que transcurre da 1250 vueltas. Por lo tanto, nosotros debemos expresar en radianes sobre segundo. ¿Qué significaba eso? Que tengo que cambiar las revoluciones. Una revolución medido en ángulo, en radianes son 2 pi radianes. Entonces, revolución con revolución se va, multiplicamos 1250 por 2 pi y ya lo tenemos en radianes. Y obviamente que los minutos van a hacer que un minuto sean 60 segundos, entonces minuto con minuto se va, multiplicamos por pi, dividimos por 30 y ya lo transformamos eso en radianes sobre segundo, que es el sistema internacional. Que en realidad, le digo comercialmente, los que manejamos directamente revoluciones por minuto, porque estamos acostumbrados a eso y es más cómodo. Pero la unidad del sistema es radianes sobre segundo. Entonces 1250 por pi dividido en 30 me da algo así como 130,9 aproximado, 131 que radianes sobre Profe, segundo. disculpe. Sí, ¿Por lo qué canceló disculpo. los 60 segundos? ¿Cómo? Y puso 30. O sea que ¿por qué canceló los 60 segundos? ¿O con qué lo canceló? Ah, con el 2 de acá de 2 pi. 2 pi radianes es una revolución. Un giro tiene 360 grados. Los 360 grados son 2 pi radianes. El 2 se simplifica con el 60 y me quedan 30. ¿Está bien o no? Gracias, profe. Bien. Ustedes preguntan algo y como después no contestan, no sé si les quedó claro o no. No porque no puedan entender,
sino porque a veces nos juega una mala pasada o la visión y no ven bien el pizarrón, o a veces se entrecorta o me escuchan entrecortado porque no tienen buen internet y a veces no salen las cosas como querríamos. Entonces, nosotros medimos de esta forma, medimos en revoluciones por minuto cuando en realidad se tienen que trabajar en radianes por segundo. Pero eso es la velocidad angular. Velocidad que es ni más ni menos que similar o equivalente a la velocidad tangencial. Ahora, la velocidad angular, que es delta tita, sería un tita final menos un tita inicial dividido en delta t. O directamente tita menos tita inicial sobre t, si consideramos que ese delta t, ¿no es cierto?, es un tiempo determinado. Despejando de allí, nosotros vamos a calcular que tita es igual a omega por t, porque el tiempo pasa multiplicando, y el menos tita inicial pasa sumando. Entonces nos queda que tita es igual a tita inicial más omega por t. O sea, ¿cuántos radianes? Bueno, dependiendo de dónde partí, más la velocidad angular por el tiempo. Esto considerando que la velocidad angular es una velocidad circular o velocidad angular constante, suponiendo que omega es constante. Esto es equivalente en nuestro sistema lineal a que x era igual a x inicial más velocidad por tiempo. Ven ustedes la analogía, posición y acá posición angular. Posición inicial, velocidad, velocidad, tiempo. El formato de fórmula es el mismo. Por eso que es tranquilo que todo lo que es circular tiene mucho parecido con lo que hemos visto en forma lineal. Movimiento rectilíneo y rectilíneo uniformemente variado. Esto será así si es un movimiento circular uniforme. En vez de MRU, MCU, movimiento circular uniforme. Dentro de ese movimiento nosotros podemos medir el desplazamiento, la posición que tiene. Es muy difícil ver esto en la práctica, medido así en grados. Pero bueno, cuando ya es muy específico el tema, un profesional que está poniendo a punto un motor es viejo, ahora no, es todo electrónico, no se puede hacer nada, pero uno antes tomaba un auto, un Chevrolet, un Chevy de los Chevrolet, un Renault 12, cualquier vehículo, decían está fuera de punto, entonces había que regularle, había que desarmar una parte del motor y fijarse o adelantarlo, la admisión o el escape y ponerlo a punto. Había que regular ahí el ángulo, que era bastante, digamos, algo que se hacía a ojo por tanteo. El mecánico con una lupa, con un estroboscopio, estaba mirando y mientras el motor funcionaba, él veía cómo iba respecto del avance o el atraso de una válvula, de una admisión o de un escape. Pero bueno, los que no tienen un auto, no entienden de auto, entenderán de qué estamos hablando. El tema es que la posición que nosotros estamos hablando es, como es circular y vamos a volver al mismo lugar infinidad de veces, la única forma de medir es ver cuánto grado vamos avanzando. Como ello es muy fino, medirlo en grados con radianes, lo pasamos a revoluciones, que es más sencillo, así bueno, a ver cuántas vueltas da. Esa velocidad es una velocidad media, o así la concebimos nosotros en la parte de la cinemática lineal, ¿no es cierto? Que es velocidad media. ¿Existirá acá también la velocidad instantánea? Sí, también vamos a tener un omega instantáneo, o sea, velocidad instantánea como el límite cuando delta t tiende a cero, de un delta tita sobre un delta t, el mismo concepto, que luego pasa a llamarse diferencial de tita respecto a t, y esta sería la expresión de la velocidad angular instantánea. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un móvil que pasa de una posición a otra en un arco de curva donde hay un radio, y pasamos, este es el centro de rotación, y pasamos de esta posición, que lo llamamos tita inicial, a una posición tita final. Y eso será el ángulo medido respecto de algo, ¿no? O sea, este tita se mide respecto de un eje, decir, como acá hay un tita inicial, acá hay un tita final. La variación angular es el delta tita, este tita final menos tita inicial es restar este ángulo menos este ángulo. ¿En qué tiempo pasó de una posición a otra? Bueno, obviamente que ahí no se ve.
Miren que yo puedo pasar de un tita a otro tita, manteniendo el radio constante. Esto será un arco de circunferencia. Entonces, ese cambio de posición angular me define la velocidad angular en función de quién, obviamente siempre del tiempo. Por eso pasamos a una velocidad instantánea. Pero si no es constante, aparece una aceleración, y en el caso que hubiera una aceleración constante, o sea que la velocidad va cambiando gradualmente, proporcionalmente al tiempo, aparece una aceleración. ¿Cómo lo llamamos a eso? Bueno, aceleración angular. La aceleración angular va a ser entonces el cociente de la velocidad sobre el tiempo. ¿Cómo hemos definido aceleración nosotros? Ahora con la letra alfa. Aceleración angular igual desplazamiento, variación, no desplazamiento, variación de velocidad respecto del tiempo. Para nosotros velocidad sobre el tiempo es aceleración, pero la velocidad angular divide en el tiempo. O sea que esto se medirá en radianes sobre segundo. Esto es radianes sobre segundo, dividido en segundos sobre segundos al cuadrado. Antes de que lo medíamos en metros sobre segundos al cuadrado. Metros de posición, radianes de posición angular. Sobre segundos al cuadrado. Esto nos llevaba a que alfa era igual a un omega final menos un omega inicial dividido en el tiempo. Y acá podríamos decir que omega, el omega final u omega, era igual a un omega inicial más aceleración por tiempo. Pero la aceleración con la letra alfa. ¿Tiene equivalencia con el movimiento rectilíneo? Sí, porque nosotros decíamos que la velocidad en cualquier punto era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O sea que la analogía que hay en la fórmula, velocidad, velocidad, aceleración y tiempo, es la misma. Por eso no hay que tener miedo, nosotros vamos a utilizar las mismas fórmulas donde vamos a cambiar lo lineal por lo angular. El X por el tita, la V corta por el omega y la aceleración A por la aceleración alfa. Y las fórmulas van a ser exactamente las mismas. No hace falta que las demostremos ni las desarrollemos como lo hicimos en cinemática lineal. O sea, nosotros vamos a calcular una posición tita a través de una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula que era la función horaria, la expresión de la posición en función del tiempo, tenía su equivalente donde en x igual a x inicial más velocidad por tiempo, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto era lo que veíamos nosotros en cinemática, en MLV. Nada más que acá se va a llamar con la aceleración angular MCUV. Movimiento circular uniformemente variado, o sea, con aceleración alfa constante. ¿Se acuerdan que había otra formulita que relacionaba las velocidades? Decíamos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento delta X. Esta misma fórmula acá va a ser como omega cuadrado igual a omega inicial, si quieren omega final, omega inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración alfa por el delta tita. Y tenemos la otra fórmula. Estas tres fórmulas del movimiento circular uniformemente variado son equivalentes, como les dije, a las tres fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con la variante de que se mide en radianes sobre segundo o radianes sobre segundo al cuadrado. El tiempo siempre es el mismo. Y por supuesto, también existe una aceleración instantánea.
La aceleración instantánea, perdón, lo mismo, alfa instantáneo, que va a ser el límite cuando delta t tiende a cero de quién, del delta de omega, o sea, la variación de velocidad respecto del tiempo. Y esto va a ser el diferencial de omega sobre t, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero también la derivada de la velocidad a su vez hemos dicho que era la derivada de la posición, o sea, el delta tita respecto de t. La derivada segunda de tita respecto de t dos veces. Cuando vean análisis matemático, vamos a terminar de interpretar y entender ese concepto de derivada, lo van a tener un poquito. Por eso yo les pido encarecidamente, con mucho, pero con mucho fervor, mucho ahínco, devoción, ganas, que aprendan análisis matemático en forma conceptual. O sea, que aprendan análisis matemático, pero yo quiero que tengan el concepto, que lo sepan, no que sepan derivar, que yo les tire una derivada y ustedes sepan hasta la derivada y deriven. Que les dé un límite indeterminado, ustedes saben, acá no vamos a salvar indeterminaciones, pero sí podamos asociar las variables esas matemáticas a las variables físicas, es decir, por qué la velocidad es una derivada, por qué es un límite, qué es un límite, que sepan qué es el límite, que nosotros analizamos, es el único caso, el más sencillo. El tiempo siempre tiende a cero, nunca tenemos tiempo para nada. En cambio, en análisis matemático ustedes dicen, bueno, x tiende a 1, a menos 1, le hacen x tender a infinito, a menos infinito, cualquier porquería. A nosotros solamente nos interesa que tienda a cero. Nosotros no nos vamos a poner a enseñarles ni a pedir en física que salven una indeterminación. Ustedes no van a salvar a nadie en física. Lo que van a hacer es salvarse ustedes, entendiendo qué es un límite y qué es una derivada para que entiendan cuál es el concepto físico. Yo les expliqué cómo prácticamente yo podía medir una velocidad instantánea mirando el velocímetro del auto o calculando, ¿sí? Achicando el tiempo, mirando los mojones en la ruta y haciendo cada vez recorridos más cortos en tiempos más cortos, obviamente, y eso me da o me aproxima a una velocidad. Ese mismo concepto está acá en este tema de la velocidad angular, de la aceleración angular. Es análogo al movimiento lineal. Por ejemplo, yo les puedo hablar de que cuando era niño, joven, escuchaba música y se vendían los long play, los discos. Ahora ustedes escuchan, después aparecieron, bueno, fue avanzando la tecnología y ya pasamos del CD a escuchar MP3, MP4 y no sé qué otras cosas. Como escuchamos ya con el celular, no hace falta que nadie que gire nada en ningún lado. De ese formato de música que teníamos nosotros antiguamente, que era el disco, los discos venían en 4 velocidades, perdón. O el equipo traía 4 velocidades, traía una velocidad de 78, de 45, de 33 y de 16. Si ustedes le preguntan a sus padres o a sus abuelos, o todavía alguno conserva un equipo, un Wincofone, un equipo que todavía se usa, no porque yo esté diciendo que yo lo usaba eso, es porque es viejo, ¿no? Todos los DJs usan en la bandeja los discos de vinilo porque cuando está sonando la música lo frenan, lo mueven de un lado para otro, mueven la púa y escuchan eso que ustedes dicen música, que no es música, cualquier cosa menos música, porque la música es la que originalmente viene en el disco. Que lo alarguen, lo achiquen al sonido, que le hagan esas variaciones que les puede parecer agradable a algunos, es la música New Tremendo Beef. Bien. Eso que se escuchaba en ese momento en esos discos, venía a una velocidad de rotación de 78 revoluciones por minuto, o el disco después, más adelante, los discos empezaron a venir en 45 o en 33. Si uno les cambiaba en la perillita la velocidad de variación, se escuchaba lo que ustedes escuchan ahora, vieron que los WhatsApp los escuchan en velocidad rápida. Bueno, lo mismo, si ponían un disco de 45, escuchaba 78. O inversa, empezaba a escuchar todo más lento.
De esa forma, variaba ¿qué cosa? La velocidad de rotación en revoluciones por minuto. O sea que desde muchísimo tiempo antes que ustedes nacieran, ya manejábamos el concepto de revoluciones por minuto, porque todo el mundo escuchaba música en esos aparatos. Después pasamos a los CD. El CD no tiene velocidad constante como los equipos estos de música, sino que en el CD la púa, lo que nosotros tenemos púa, que ahora se llama láser, a medida que se acerca al centro o se aleja del centro, va variando la velocidad para que la velocidad tangencial sea constante. Bueno, el disco duro también, y ahora, como les decía, ya no se utilizan más ese tipo de aparatos. Digamos, lo usan los DJs, pero en general en lo que nosotros trabajamos, en lo que vivimos socialmente, diariamente en la familia, no tenemos ese tipo de aparatos. Y los discos de vinilo se siguen fabricando, creo, o no, la verdad que ya no sé si se fabrican o no de esos discos, pero bueno, de lo que ustedes ven como discos, había discos más viejos todavía, que se medían solamente en 78, a principios del siglo pasado, ya por 1920, 1930, tenían los discos de pasta. Esto por ahí un abuelo de ustedes les puede decir que existían los discos de pasta que eran mucho más gruesos que los discos de vinilo, más pesados, y que venían se tenían que leer, ¿no es cierto?, con una velocidad más rápida. Tenían que escuchar en realidad. Bien, ejemplos de la vida tenemos infinitos, desde el motor, donde nosotros transformamos un movimiento alternativo del pistón que sube y baja a través del cigüeñal en un movimiento de rotación. Eso que, cómo transformar ese movimiento, lo ven ustedes en un cochecito de bebé, de niñito de 3, 4 años, que le compran el cochecito para que él mueva los pies, pedalee y pueda lograr el movimiento. Bueno, eso en un sistema bastante sencillo, vamos a hacer acá arriba, que tiene la rueda y tiene la otra rueda de este lado. Entonces, esto sería como el cigüeñal. Y en este movimiento alternativo, que es con las rodillitas, ¿sí?, con sus pies, digamos, a la rodilla, si uno le ve la rodilla, uno ve que el movimiento es alternativo. De la misma forma hacen los pistones, que se traduce en un movimiento circular, y cuando uno le pone primera, se acopla el engranaje y le transmite el movimiento de rotación a las ruedas, y así podemos andar. Todo lo que da vuelta sobre nuestra tecnología, todo tiene que ver con motores, y en todos lados hay movimiento de rotación. En todos lados. A ustedes, digo ustedes, los estudiantes de ingeniería civil, con mucha menos intensidad le vamos a dar estos conceptos que a los electromecánicos o electrónicos, que sí, que trabajan con motores constantemente. Ustedes van a trabajar la mayoría de las veces con estructuras rígidas, donde no hay mucho movimiento de rotación. En algunos casos sí, no sé, podríamos hablar de las puertas vaivén, ¿no es cierto?, que tienen un movimiento de rotación. En los canales, en los diques, en las compuertas, ¿sí?, se hacen algunos con movimientos lineales, otros se hacen con movimientos circulares. Sí van a tener que por lo menos tener idea de una bomba, si no bien todo el ¿Profe? estudio, sí le escucho. Había una torre que giraba todo completa. Había un Sí. estudio sobre esa torre porque habían calculado mal algo y la torre se paraba o dejaba de girar. ¿Torre de qué? De edificios. Sí, me parece que es en Dubái, no sé si en Dubái, pero creo que sí era una torre de edificios. Bueno, Julieta, se le acopla un ruido terrible. Sí, están acostumbrados a hacer estructuras que hoy se mueven y que dan la posibilidad, ¿no es cierto?, de transformar los espacios, pero normalmente eso o sea, lo idean, ellos tienen la idea, el que diseña, un arquitecto, un ingeniero civil, pero el trabajo lo hacen los ingenieros mecánicos, ¿no? El trabajo ya en sí de poner el motor y hacer todo eso.
qué sé yo, ustedes pueden diseñar una playa de estacionamiento, de que tiene una playa de estacionamiento con el movimiento circular. Bueno, yo he ido a algunas playas de estacionamiento en algún lado, en Córdoba, en Buenos Aires, donde en la entrada tienen una plataforma circular. Entonces uno entra, estaciona el auto y es tan poco y tan reducido el espacio que uno, una vez que lo estacionó, retoma, se marcha atrás, se coloca sobre la placa gira, ¿sí? Y le gira el auto 180 grados, y lo pone ya mirando hacia afuera para poder salir. En playas más modernas, ahora están diseñando playas, y ustedes lo saben, playas de estacionamiento donde hay ascensores que van ubicando los vehículos en diferentes alturas. Pero siempre hay un movimiento circular. Lo que pasa, lo que les quiero decir, yo no es por desmerecer, sino porque el ingeniero civil, bueno, tiene que poner un ascensor y no estudian ustedes cómo se maneja el ascensor, nada. Ustedes diseñan el espacio de acuerdo al fabricante, pero el que lo viene a instalar es un ingeniero eléctrico, electromecánico, electricista, que son los que tienen que ver con los fierros y con el motor y todo eso. Lo mismo que la parte eléctrica, ¿sí? Si bien tienen en claro y diseñan todo, dónde van las luces, todo lo demás, pero los que van a hacer el trabajo pues son los electricistas. Sí, con el tema del agua, con el tema del gas y todo eso, sí, el ingeniero civil tiene que saber un poco más y en el diseño tienen que trabajar. Pero hay miles de cosas donde aparecen los movimientos de rotación. Es más, nuestra vida tiene que ver con eso, y gracias a la primera invención, que yo creo que el invento, de los inventos más importantes de la humanidad, uno es el fuego, obviamente, y el otro es la rueda, porque con la rueda todo avanzó mucho más rápido, la humanidad creció, evolucionó más rápidamente. Después podemos ir encontrando algunas cosas, con el descubrimiento de la electricidad fue muy importante. Después, sobre ese descubrimiento se fueron trabajando e inventando otras cosas. Aparece el primer elemento en la electrónica, que es el diodo. Una vez que se concibe el diodo, ahí se considera que empieza la electrónica. Para algunos, ¿no? Hay otros que tienen otras ideas, pero bueno, esos descubrimientos fueron generando grandes cambios, ¿sí? Y el de la rotación es algo fundamental para todos nosotros, porque no solamente tiene que ver con que uno está estudiando ingeniería, sino que uno en la vida constantemente está encontrando y trabajando en su casa y moviéndose, y las cosas que puede hacer las puede hacer porque rotan. Si no rotaran, sería muy difícil. Vayan pensando ustedes en hacer algo donde no haya rotación. Bueno, en una puerta hay rotación, a uno se le ocurrió hacer las corredizas, bueno, listo. En los placares había puertas siempre que se abrían y ahora todo es corredizo. En las ventanas también, igual que las puertas, y ahora son corredizas. Pero después vienen los detractores y dicen, bueno, si es corrediza, pero me quita la mitad del espacio. En cambio, si yo la hago con hojas para que se abran a través de la bisagra, yo aprovecho todo el espacio. Bueno, así vamos a encontrar miles de discusiones. Lo que importa es que el movimiento circular está presente en nuestras vidas, siempre, y que hay que saber calcularlos. Nosotros lo que vamos a calcular no tiene nada de diferente o distinto al movimiento lineal. El movimiento circular es muy parecido. Lo que va a ocurrir es que tal vez en algún momento no aparezca una expresión derivada de un movimiento tan simple como el circular uniforme o el uniformemente variado. Pero va a haber una expresión diciendo, bueno, a ver, la posición de algo se mueve a través de una expresión matemática. Vamos a bajar, vamos a ir a la derecha mejor. Vamos para allá. Entonces decimos, bueno, puede existir una fórmula que diga el desplazamiento en función del tiempo tiene que ver con una función polinómica. Entonces decimos 2 más 3t menos 2t cuadrado más t al cubo. Bueno, eso es cómo varía la posición angular en función del tiempo. O sea,
al cabo de 1 segundo reemplazamos, después al cabo de 2 segundos, al cabo de 3 segundos, y vamos a tener una función polinómica, pero una función, y me voy a decir cómo va variando el desplazamiento. Voy a hacer un lector en una tarjeta circular que va y vuelve una combinación de un sistema de seguridad que gira, va, viene a cada rato. Ya uno hace 30 a la derecha, tanto a la izquierda y así sucesivamente. Le puedo dar miles de ejemplos. Pero a mí lo que me importa es que no corresponde a ninguna de estas fórmulas que hemos visto acá. Entonces yo digo, la derivada de θ respecto del tiempo, y ahí tengo que saber derivar. Cuando ustedes llegan a parte de derivar, es decir, la derivada de una constante vale 0, la derivada de 3 por t es 3, la derivada de 2 por 2 menos 4t, y la derivada de t cubo es 3t cuadrado. Pues se baja y se le resta 1. Y ya tienen la expresión de ¿quién? De la velocidad. Que la velocidad es la derivada de desplazamiento angular debido en el tiempo. Y listo, ya tienen una expresión que va diciendo cómo va variando la velocidad instante por instante. Y esa velocidad, si yo la derivo respecto del tiempo, voy a tener la aceleración. Entonces, cuando aprendamos a derivar, la derivada de esto va a ser menos 4, esto es 0, la derivada de menos 4t es menos 4, y 3 por 2, 6, 6t. Entonces, vamos a tener por cada instante de tiempo cómo va variando la aceleración angular, cómo acelera y desacelera. En algún momento será positivo, en algún momento será negativo. Cuando t vale 0 ya arranca con una aceleración negativa. ¿Qué es la aceleración negativa? Que en vez de acelerarse, va frenando. Porque desacelera, porque la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Entonces, instante por instante va a ir cambiando. En algún momento se va a hacer positivo. Cuando valga 1, va a quedar 6 menos 4, 2, va a ser positiva. Y después seguirá creciendo y seguirá variando. Pero esto sería un ejemplo de que puede tener cualquier función. Alguien ha determinado de alguna forma una función de la posición y con ello deriva y obtiene la velocidad, la vuelve a derivar y obtiene la aceleración. Y puede conocer los 3 parámetros: posición, velocidad y aceleración instante por instante. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a veces eso puede ser de un laboratorio, y siempre es así, no, bueno, a veces no pudieron determinar la posición, pero pudieron ir midiendo la velocidad instante por instante, y encontraron una expresión de velocidad y arrancaron con esto. Y bueno, ¿y cómo hicieron? Bueno, con la velocidad la derivaron y obtuvieron la aceleración. ¿Y cómo hago el proceso inverso? ¿Cómo me voy para atrás? Y eso lo permite el análisis matemático. Se integra y con eso se obtiene θ. O sea, ustedes, van a aprender el análisis matemático, límites, derivadas e integrales. Y la derivación y la integración son operaciones inversas. Es como la multiplicación y la división. O sea que si ustedes saben derivar, después van a aprender a integrar. O sea, que lo que derivaron, después lo vuelven hacia atrás integrándolo. Ese proceso inverso es la integración. Algunos lo conocen porque a nivel industrial, los que no lo conozcan porque nunca han visto una integral, tampoco la van a ver. No se hagan problema, ustedes van a aprender esos conceptos más adelante en análisis matemático. Y lo van a seguir utilizando toda la carrera. Por ahora, nosotros no vamos a ir a esa parte porque sabemos que ustedes todavía no manejan ni derivadas ni integrales. Lo que sí le damos el concepto teórico, de que se define una velocidad instantánea a través de una derivada o una aceleración instantánea a través de una derivada. Igual quédense tranquilos porque lo que vamos a hacer nosotros es solamente darles datos y aplicar fórmulas. ¿Sí? ¿Qué posición tiene un cuerpo que está rotando a velocidad constante o a aceleración constante al cabo de tantos segundos, y la velocidad inicial es de tanto, la velocidad final es de tanto? Con los datos van a ir reemplazando y resolviendo, igual que lo hicieron en cinemática. Nada más que tienen que pensar que el movimiento es circular y que las variables son otras, muy similares y análogas a las lineales. Por eso las fórmulas son muy parecidas. De unidades hemos puesto, sí, radianes, radianes sobre segundo, radianes al cuadrado. Creo que con eso ya estamos. A ver.
Vamos a ver el machete. Ah, estaba olvidando. Nosotros lo hemos planteado todo algebraicamente, pero en realidad estamos hablando de que la velocidad es un vector y la velocidad angular también va a ser un vector si yo lo represento mediante un vector. ¿Y cómo va a ser ese vector? ¿Cómo lo voy a...? Perdón. Si yo tengo un movimiento circular, imagínense que esto está en perspectiva, ¿no? Esto está en el espacio. Y yo tengo un punto que está acá, en un punto A, y se mueve a través de un círculo y llega a un punto B. Entonces, en ese plano, el vector velocidad angular es perpendicular al plano de rotación. O sea que sobre el disco, donde una partícula está girando, el vector velocidad es perpendicular. ¿Mm? A ver, aguántame un segundo porque hay alguien que está muy pesado en el teléfono y ya lo vamos vamos a decir que no moleste más, de una forma muy diplomática. Bien, les decía, vamos a considerar entonces el vector velocidad angular perpendicular al plano de rotación, o sea, donde está la rotación, donde la partícula va girando, en forma perpendicular a ese plano, es el vector velocidad angular. Y de la misma forma, acelere o desacelere, ¿por qué? Porque hemos planteado la velocidad angular, ya estoy fuera del plano, la aceleración angular como variación de velocidad, esto es velocidad, esto es un vector, por lo tanto, si esto es vectorial, la diferencia de velocidades me va a dar otro vector y el vector multiplicado por la recíproca del tiempo me va a dar otro vector en la misma dirección del vector. Por lo tanto, ¿dónde se representa la aceleración angular? En la misma dirección que la velocidad angular. La misma dirección. El sentido puede ser el mismo, el sentido puede ser contrario. ¿Por qué? Porque hemos dicho que podríamos pasar de este omega a un omega final. Entonces lo que vemos es que está aumentando la velocidad, entonces va a ser positiva. La aceleración va a ser positiva. Pero si pasamos de este a este, o sea, si vamos disminuyendo, esta aceleración va a tener el sentido contrario. ¿De qué forma lo podemos representar respecto del giro en el espacio como la regla de la mano derecha? Entonces, si esto va girando desde A hacia B, o sea, los dedos indican el movimiento de rotación. Estos 4 dedos, si giran de A hacia B, el vector es saliente al plano. Ahora, si yo voy de B a A, voy en este sentido, el pulgar indica que es entrante. Entonces, la posición de la mano derecha, me confunde porque yo me veo ahí con la mano izquierda al revés. La mano derecha hace que si es en este sentido la rotación, estamos hablando del sentido mirado desde el plano, en el sentido antihorario es saliente. Y si gira así respecto al plano sería el sentido horario, la aguja del reloj giran en este sentido, el sentido horario, entonces el vector velocidad es hacia adentro. Eso respecto de la velocidad. La aceleración va a estar en la misma dirección y ustedes le pondrán el mismo sentido o diferentes sentidos según pasemos de una menor velocidad a una mayor velocidad, va a tener el mismo sentido porque acelera, la aceleración va a ser positiva. Si disminuye la velocidad angular, se va frenando el movimiento de rotación, entonces la aceleración va a tener el sentido contrario al del vector velocidad. Eso es una convención, ¿no? Uno adopta una convención y lo utiliza así. Nosotros adoptamos esa convención. Pero no significa que por ahí en otro libro, en otro lado, alguno adopte una convención contraria y le ponga un signo contrario. Pero es lo mismo.
aceleración. Respecto de las... Acá en el libro dice, la posición angular θ de un volante de 0,36 metros de diámetro está dado por θ igual a 2 radianes por segundo al cubo. Y acá hay un ejemplo, eso que les decía recién en el libro, ¿no? Dice θ es igual, ya me olvidé, 2 radianes por segundo al cubo. Dice, pero nosotros no manejamos ese valor, ¿no? En radianes segundo al cubo no hemos visto, hemos dicho que es radianes sobre segundo al cuadrado. Pero la expresión es esto por t al cubo. Entonces el tiempo va a estar expresado al cubo, con este segundo al cubo se va a simplificar, me va a quedar θ en radianes. Entonces eso me está dando la posibilidad de que yo calcule en un instante qué posición angular tiene el volante. Se me dice que el volante tiene 0,36 metros de radio. 0,36 metros de radio. O sea, 36 centímetros, un volantito, que ese volante gira en función de esta expresión matemática que es como esta que está acá. Entonces yo quiero calcular la velocidad que tiene ese radian. El ejercicio dice, calcule θ en radianes y en grados en 2 segundos y en 5 segundos. ¿Cuánto vale θ a los 2 segundos y cuánto vale θ a los 5 segundos? Algo bastante sencillo, porque decimos θ al cabo de 2 segundos va a ser igual a 2 por 2 al cubo. O sea, 2 al cubo 8, 8 por 2, 16 ¿qué? Radianes, porque los segundos al cubo con los segundos al cubo se va. Y si quiero calcular θ al cabo de 5 segundos, va a ser 2 por 5 elevado al cubo. 5 al cubo es 5 por 5, 25, por 5, 125 por 2, 250 radianes. Entonces tengo que ha girado 16 radianes, ¿sí? Al cabo de 2 segundos ya había girado 16 radianes. Acuérdense que una vuelta completa tiene 6,28 radianes. Ella ha girado 16. Por lo tanto, en 6,28 tiene una vuelta, en el doble, en 12,56, otra vuelta, y no llega a las 3 vueltas, y ya tengo 16 radianes. Y obviamente los 250 radianes, muchas vueltas más. ¿Quieren saber cuántas vueltas son? ¿Qué página va? No sé. Si en la edición de mi libro, esto está en la página 281. Pero está en el capítulo de cinemática de rotación. Dice velocidad y rotación de cuerpos rígidos. Así se llama el capítulo. Rotación de cuerpos rígidos. En la edición mía está en el 281. Si usted tiene la misma edición, está bien. Y si no, debe andar por ahí. Entonces, nosotros en el libro dice, bueno, exprese eso en radianes y también en grados. Bueno, para expresarlo en grados, esos 16 radianes, para expresarlo en grados, yo tengo que poner radian abajo y tengo que poner grados arriba, para que simplifique y me quede medido en grados. Entonces, ¿cuánto? Bueno, 180 grados son pi radianes. O los 250 los multiplico por 180
y los divido en pi. Y eso me va a dar la expresión en grados. Según el autor, según el libro, 920 grados y 14.000 grados. 920 grados y 14.000 grados. Eso está aproximado, porque el hecho de que sea en función de pi obviamente va a ser un número irracional. Entiendan ustedes que estos valores que damos o que da el autor son valores aproximados. Tita los 50, tita los 5 segundos, 14.000 grados. Eso es... y bueno, 14.000 grados. Yo sé que 360 grados, otros 300... Yo divido los 14.000 en 360 grados y voy a saber más o menos cuántas vueltas son. ¿Se entiende? O sea, los 14.000 dividido en 360 grados, me dice que son 38,88. Yo dividido 38 vueltas y un poco más. Ya, sin llegar a las 39 vueltas. Obviamente que los 920 grados sí lo entienden, porque 360 más 360 son 720, ahí van 2 vueltas. Más otros 360 serían 1080. No llega menos de 1080. Por lo tanto, tienen 2 vueltas y pico. Entonces es más fácil interpretar revoluciones que interpretar grados o que interpretar radianes. Es por eso que la gente comercialmente usa revoluciones por minuto, porque es más fácil entender revoluciones. Cantidad de vueltas, es decir, bueno, doy tantas vueltas en tanto tiempo. Por eso es más sencillo para la interpretación de cada uno. Pero en la física tenemos que ir con los sistemas que utilizamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es lo único que pregunta. Algo muy básico, después dice, calcule la distancia que recorre una partícula en el borde del volante durante el intervalo que va de 2 a 5 segundos. ¿Cuánto recorrió? ¿Se entiende? Imagínense que hay una mosca en el volante, ¿sí? Y la mosquita esa a los 2 segundos ya dio 16 radianes o 920 grados. ¿Cómo hemos dicho que calculamos nosotros la longitud del recorrido en una circunferencia? Es 2pi por radio, porque es la longitud de la circunferencia. Como tenemos que el radio es de 36 centímetros, 0,36 metros, podemos calcular fácilmente cuánto vale el radio por el ángulo, pero no el ángulo en grados, sino el ángulo en radianes. Ustedes saben que es de esa forma, que no podemos mezclar, ¿sí? En el cálculo, cuando utilizamos metros, una cosa con otra. A ver. Vamos a bajar la cámara un poco. Y entonces, no, los 0,36 metros según el libro no es el diámetro, el radio, sino que es el diámetro. Por lo tanto, la mitad es el radio. Todo el mundo sabe que el radio es el diámetro dividido en 2, o sea, 0,18 metros. Entonces, nosotros calculamos el arco de una circunferencia, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. La longitud de la circunferencia es 2pi por radio.
Profe, no se ve lo que estaba haciendo. Ah, porque bajé la cámara. Perdón. Entonces, ustedes saben, en la circunferencia, con el radio, si toman un giro completo, la longitud es igual a 2pi por el radio. En realidad, ¿qué es esto? Es el ángulo completo de 360 grados expresado en radianes. Por lo tanto, nosotros queremos calcular el arco, cuánto recorrió la mosca esa entre el θ1 y el θ2 para los 2 segundos. Entonces tenemos que el desplazamiento x al cabo de 2 segundos es igual al ángulo, que son 16 radianes por el radio, o sea, por 0,16 metros. 16 por 16, 2,56. Recorrió 2,56 metros. Así, no sé si... Ya me estoy... Está bien, ya estoy dudando de los cálculos míos. Entonces tiene ¿cuánto? 2,56 metros. Y el x a los 5 segundos, o sea, el desplazamiento, el ángulo es de 250 radianes, acuérdense que esto es aproximado, por 0,16. Entonces, ese... agarré el celular en la calculadora. 250 por 0,16 tienen 40. ¿40 qué? 40 metros. Entonces, a los 2 segundos estaba en 2, ya había recorrido 2,56. 40 menos 2,56 le va a dar el desplazamiento que tuvo entre los 2 y los 5 segundos. Profe, Sí, le escucho. ¿de dónde salió el 0,16 metros? Ah, no, 0,18. Porque miré para arriba y vi, seguramente fue un lapso, vi 16. Allá puse 0,18, ¿no? Bueno, acá hay que poner 0,18. Gracias por... Si no, después nadie va a entender, no sé dónde carajo saco. Perdón. Entonces son 16 por 0,18. Yo lo había puesto hasta la mitad de 0,36 es 0,18, ¿no? Entonces me da 72,25 que son 2,88. Y el otro valor es... 2,50 por 0,18. En definitiva da 42. El libro pone 42 entero, pero en realidad tiene una diferencia. La diferencia del delta X, entonces 42 metros. Ya, tienen que restar 250 por 0,18 menos 16 por 0,18. Sacan factor común, 0,18 que es el radio, tiene que hacer 250 menos 16 por 0,18. Y eso le da aproximadamente 42 metros. Pero eso es para calcular cuánto, la mosca que estaba en el volante, cuántos centímetros o metros recorrió. Después me preguntan cuánto vale la velocidad media. ¿Por qué velocidad media? Porque la velocidad media entonces sería igual a el desplazamiento que tuvo, 250 menos 16, 250 menos 16 radianes, el desplazamiento que hay entre 2 y 5 segundos, ¿no? A los 2 segundos y a los 5 segundos. Sobre un tiempo de ¿cuánto? De 5 menos 2, 3 segundos. ¿Se entiende? Omega es delta tita sobre T. Esa S parece un 5, pero en realidad son 3 segundos. Entonces 250 menos 16 dividido en 3
de aproximadamente 78 radianes por segundo. 78 radianes por segundo. En el sistema internacional se escribe el segundo con la S, nada más que la S parece un 5, por eso yo escribo segundo. Esta velocidad media de 78 radianes por segundo, si uno se lo explica a alguien y dice, che, eso dio vuela mosca, dio 78 radianes por segundo. Es obvio que no se entiende. ¿Qué es lo que conviene para el lenguaje coloquial, para entenderlo, para que sea más sencillo de interpretar? Eso es en revoluciones por minuto. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, 60 segundos, o sea, multiplicamos por 30 y dividimos por pi. Porque tenemos 2 pi radianes igual a una revolución. 2 pi radianes son una revolución. Y los 60 segundos son un minuto, nada más que el 2 con el 60 se simplificaban. Y esto les da un valor aproximado de, según el autor, según el libro, 740 revoluciones por minuto. 740 revoluciones por minuto. Disculpe, profe. A mí me queda una duda. ¿Por qué dividió el radio de 0,36 en 2? El diámetro. El diámetro, perdón. Ah, es el diámetro. Ah, sí, perdón. Yo lo dije, pero estamos acostumbrados a la simbología. Esta letrita, nosotros, un 0 partido al medio de esa forma, simbolizamos en dibujo. Perdón. Estoy mirando ahí, la cámara no se ve. Esto es diámetro. En dibujo técnico se entiende ese símbolo como el diámetro. Ojo, ese símbolo representado también parece phi, y phi es flujo magnético. En química lo utilizan como calor. Cuando en simbología ponen un circulito con una rayita, dicen se le agrega calor y se transforma tal cosa en tal otra. En matemática, ¿qué decimos que es eso? Vacío. Pero en dibujo decimos que eso es un diámetro. El diámetro de 36 centímetros, 0,36 dividido en 2, me da el radio. Por eso lo dividimos en 2. Pero yo dije diámetro, inclusive me había confundido, yo había puesto radio, 0,36, cuando leí el enunciado, nuevamente Claro. decía Por eso estaba 0,36 de diámetro. ¿Sí? Por eso estaba confundido. Yo le pido 1000 disculpas si yo lo confundí. Leí mal al principio, dije radio y no era radio, era el diámetro. Por eso el diámetro lo dividí en 2. Al diámetro lo dividí en 2 yo tuve el radio. Y con eso hicimos el cálculo, con el radio. ¿Vamos? Bien, como verán, eso no es nada... nada del otro mundo, nada más que saliendo de la fórmula de lo que es uniforme, sea circular uniforme, uniformemente variado, bueno, hubo una expresión en función del tiempo y nosotros lo pudimos calcular para diferentes tiempos y sacar un valor de velocidad media. ¿Podemos calcular un valor de aceleración medio? Sí. ¿Podemos calcular la velocidad angular que habría en un caso en el otro? También. Utilizando, pero para eso nosotros, al tener esa expresión, nosotros ya no podemos aplicar estas fórmulas. Yo puedo calcular la velocidad derivando esa expresión, para lo cual ustedes tendrían que saber derivar ese, bueno, como θ en función de t es igual a 2t cubo, la derivada de θ, ¿sí? La derivada de θ respecto del tiempo, acá cuando uno deriva baja el 3, significa 3 por 2, 6. Y a este se le resta 1. Esa es la forma de derivar una función potencial, que sería t al cubo. Se baja el 3 y este es t al cuadrado. Esto es una constante, la constante queda. O sea que en realidad esto es la constante 2 por la derivada de t al cubo, que es 3t cuadrado. En definitiva eso es 3 por 2, 6t cuadrado. A los 2 segundos, esto es velocidad. A los 2 segundos yo voy a tener un valor de velocidad y a los 5 segundos voy a tener otro valor de velocidad reemplazando acá. Haciendo la diferencia de las dos velocidades dividiendo en 3 segundos,
vamos a sacar la aceleración media, aceleración angular media, que es el delta de omega sobre el delta t. Eso no está en el libro, porque hasta acá veníamos viendo, hasta esa parte del libro, solamente la definición de velocidad angular. Pero el omega a los 2 segundos, el 6 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado 4 por 6, 24 radianes sobre segundo. Y el omega a los 5 segundos son 6 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, 25 por 6, 150 radianes sobre segundos. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración angular? Vale el omega final menos el omega inicial dividido el tiempo. Los 150 menos los 24 dividido en 3. Entonces tengo 126 sobre 3. 126 tercios de qué? De radianes sobre segundo al cuadrado. Y ya tengo un valor de aceleración angular, pero una aceleración media, promedio. La aceleración en el instante, ¿la puedo calcular? Sí, porque yo derivo esto y obtengo la aceleración. O sea, siguiendo con el concepto, la derivada de omega es alfa, entonces la derivada de omega respecto de t va a ser estos 6t cuadrados que derivados, 6t cuadrados, que derivados respecto del tiempo van a ser 2 por 6, 12, 12t. Entonces, la aceleración instantánea a los 2 segundos y la instantánea a los 5 segundos son obviamente diferentes. La aceleración al cabo de 2 segundos, 12 por 2, 24 radianes sobre segundos al cuadrado. Y para 5, 5 por 12, 60. 60 radianes sobre segundos al cuadrado. Esa es instantánea. ¿Por qué? Porque está trabajado a partir de las derivadas. Ahora habíamos hecho un cálculo de velocidad media, acá hay un cálculo de aceleración media. Bueno, como verán, es solamente aplicar fórmulas. En forma vectorial prácticamente no lo trabajamos, no lo utilizamos. Forma vectorial ya está, rotación angular constante está. La comparación ya la hicimos. Nos queda la relación, para lo cual vamos a activar un poquito. La relación entre las variables lineales con las variables angulares. ¿Cómo se relaciona? ¿Alguien sabe cómo se relaciona lo lineal con lo angular? ¿No? Sí, tal vez. Por la velocidad. No. Con la tangente tampoco. ¿Qué preguntó, profe? ¿Cómo relacionamos lo lineal con lo angular? Capaz que con una rueda que gira y va por una calle. Son Una rueda que proporcionales. la proporcionalidad. ¿A través de qué variable es la proporcionalidad? Velocidad. La velocidad es una de las variables, ya sea lineal o angular.
¿Cómo relaciono una con otra? De la siguiente forma. Yo siempre les hablo del mismo ejemplo. ¿Vieron ustedes cuando hay patinaje, ya sea sobre el hielo o sobre ruedas? En algunos espectáculos entran 10, 12, 13 participantes y se ponen en línea. Normalmente las pistas de hielo son circulares. Se ponen formando una línea como el diámetro de ese círculo. O sea que en este ejemplo que yo le voy a dar, cuando tengo una pista de hielo, ustedes imagínense que eso es circular, y que ponemos las personas acá. Acá hay uno, acá hay otro, uno de cada lado. Lo estamos viendo desde arriba. O sea, le estamos viendo la cabeza en una vista de planta, y todos ellos se entrelazan entre sus manos, sus brazos, y empiezan a girar. Todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo significa que dan todos una vuelta completa. Este vuelve a esta posición, ¿sí? Gira hasta que vuelve a la misma posición original. Y este hace el mismo recorrido. Todos giran en un sentido. ¿Están de acuerdo? Todos recorren la misma distancia. No. Porque en un instante, Más cuando está alejado. acá, los otros tres están en esa posición. Este recorrió este arco de circunferencia, este arco, este arco y este mayor arco. O sea, ¿quién relaciona el desplazamiento de uno con el desplazamiento angular? El radio. A mayor radio, mayor desplazamiento. El que tiene un radio de giro de 1 metro hace 6,28 metros de recorrido. O sea, el que está a 1 metro mío, ¿sí?, da una vuelta completa, ¿y cuánto recorre? 6,28 metros. El otro que está a 2 metros recorre 2 por 2 pi, 12,56 metros. O sea que este recorre una circunferencia, este más recorrido, este más recorrido, y el último un mayor recorrido. Y nosotros sabemos porque el arco de una circunferencia, que sería el desplazamiento lineal, este va caminando, va patinando por acá, el X es igual a ¿cuánto? Al radio por θ, radio por ángulo, medido en radianes. Así lo hemos visto y así saben calcular el arco de una circunferencia. ¿Cuánto vale la longitud del círculo, como les puse allá? 2pi por radio. ¿Por qué 2pi? Porque son 360 grados. Por el radio me da cuántos metros tiene de longitud. Entonces, las variables son la posición lineal respecto de la angular. ¿Con quién se relaciona? Y son directamente proporcionales al radio. Esa proporcionalidad es, aumento el radio. Si aumento el radio, ¿qué pasa? Aumenta X. Para un ángulo θ constante, para θ giraron 70 grados, entonces, pasado eso a radianes, vamos a suponer que ahí hay un radian. Entonces, como acá hay un radian, este recorrió un radio, o sea, 10 metros, recorrió 10 metros. Este recorrió 5 metros, otro recorrió 2 metros. Son directamente proporcionales. ¿A quién? Al radio. Yo les digo, si ustedes lo observan con mucho detenimiento, hagan eso, por favor. ¿Qué es lo que van a ver? Que cuando están
estas personas girando al unísono, todos al mismo tiempo, y dando la vuelta, este que está acá en el medio, ¿sí? Da una vuelta muy lentamente, así como estoy yo, con mi sillón, y puedo dar la vuelta tranquilo, despacito, prácticamente como quien sin inmutarse. Pero el que está en la punta tiene que recorrer todo este perímetro y lo tiene que hacer en el mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad de él es al taco. Si ustedes van a ir viendo la pupila de los ojos de los patinadores desde el centro hacia afuera y van a ver cómo se va agrandando. El último va con los ojos así, mirando dónde va a caer. Por las dudas lo suelte. Le clava la uña en la costilla al otro para que no lo suelte. Porque tiene que ir a mucha más velocidad que el que está al lado del medio, que tiene que recorrer muy poquito, supongamos en 3 segundos. Sigue a toda la vuelta, va al taco. Entonces la velocidad tangencial que tiene, si se soltara, le llamamos velocidad tangencial. La velocidad tangencial es tangente entonces a la curva y ahí aparece la velocidad lineal. ¿Cómo es la velocidad lineal? Y bueno, es muy fácil. Si yo a x lo derivo respecto del tiempo, me va a dar la velocidad. Por lo tanto, si en esta expresión yo divido a x, r por tita, lo divido en delta t, lo divido en delta t, esto va a ser ¿qué cosa? Velocidad. ¿Igual a quién? A radio por y tita sobre t, velocidad angular. Entonces, la velocidad tangencial, ¿cómo es? Directamente proporcional al radio. O sea, a mayor radio, tengo mayor velocidad. Si omega es constante, si todos van a la misma velocidad, entonces a mayor radio, mayor velocidad tangencial. El último, si se desprende, va a parar a la tribuna. En cambio, si se desprende el segundo, no pasa nada. Aumento de radio, hay mayor velocidad. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos, porque es obvio, si no practíquenlo ustedes. Bolear, las boleadoras. Si yo... Sí, después les paso una foto. Si yo tomo una boleadora, le doy una distancia de 1 metro y empiezo hasta que logro una velocidad angular de tantas vueltas por minuto, una vez que el gaucho, el indio, el que se agarró la boleadora y la suelta, sale dirigida en forma lineal, va hacia el animal. Si yo veo que está muy lejos del animal y quiero que salga con más velocidad, le tengo que dar ¿qué cosa? Más soga. O sea, las boleadoras tengo que poner más lejos. O sea, si tengo la posibilidad, según de dónde tome la cuerda, de darle el máximo, me va a costar al principio ponerlo en velocidad, puedo mover la parte dinámica, que cuesta un poco más. Pero una vez que yo logré la velocidad, cuando lo suelto, la bola que está más lejos, sale con mayor velocidad porque el radio es mayor. Entonces, si sale con más velocidad, llega más lejos. Ese es el principio. Esa velocidad tangencial es la misma velocidad que pueden visualizar ustedes, esto gracias a un compañero de ustedes, de electromecánica, me dijo, ¿sabe dónde se ve la velocidad tangencial? Me gustó porque es un ejemplo que ahora se lo transmito a ustedes. En la amoladora. ¿Vieron cuando están amolando, cortando un fierro, un caño, lo que sea? Cuando apoyan el disco, las chispas, ¿cómo salen? Salen tangentes a la circunferencia del amolador. Ahí pueden ver efecto de la velocidad tangencial. ¿Sí? Recuerden que la velocidad angular es perpendicular al plano. Nosotros, para simbolizarla, le hacemos una flechita curvada diciendo esta es la velocidad angular, que hemos dicho si es así es saliente, si es así es entrante, pero es un vector velocidad que está acá. La velocidad tangencial es perpendicular a este plano. Esa velocidad tangencial es directamente proporcional a la velocidad angular. Manteniendo constante la velocidad angular,
A mayor radio, mayor velocidad tangencial. La otra forma que probamos nosotros es tomamos un niño, cuando éramos chicos o más chicos, o buscamos uno más chiquito, lo agarramos de los brazos y ¿qué hacemos? Giramos, ¿sí? Y si ustedes hacen la prueba de que una vez que están girando a gran velocidad lo sueltan, el niño no sigue dando vueltas. Entonces, si ustedes vienen y lo retan a su papá, a su mamá, le dicen, estoy estudiando física, estoy comprobando la velocidad tangencial. Que cuando yo suelto un niño que venía en rotación, sale despedido con velocidad lineal. Traten de que caiga en un lugar blandito, en la pileta, por ejemplo, o en un poco de arena, en el césped, por lo menos. Pero así nosotros podemos verificar, comprobar que a mayor distancia, mayor velocidad tangencial. En una hamaca, en las hamacas que hay en las plazas, hay hamacas bien grandes, con mucha cadena, bien altas, y ahí pueden comprobar ustedes que la velocidad tangencial, cada vez que ustedes se impulsan, cada vez es mayor. Si la hamaca es cortita, obviamente es muy difícil lograr velocidad, porque la velocidad tiene que ver con ¿quién? Con el radio. Estas son cosas totalmente comprobables. Pero nosotros sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o si a este concepto de velocidad igual a R sobre omega, lo dividimos en delta t y lo dividimos en delta t, la velocidad en el tiempo se convierte en la aceleración tangencial. ¿Igual a quién? Al radio, multiplicado por omega sobre t, que es la aceleración alfa. Fíjense, la posición, la velocidad y la aceleración son directamente proporcionales a sus homólogos angulares, o sea, a la posición angular, a la velocidad angular y la aceleración angular. ¿A través de quién? Del radio. A mayor radio también hay mayor aceleración angular. Esto es la relación que existe entre lo lineal y lo angular. No les puse el título, ponemos el título por acá. Relación entre variables lineal y angular. La relación entre lo lineal y lo angular. Son esas tres relaciones. Muy, muy importantes a la hora del cálculo, porque siempre las vamos a tener que utilizar, siempre vamos a tener que hacer una relación. Vectorialmente, si la velocidad tangencial es esta, la aceleración tangencial también va en la misma dirección. Puede ser que esa aceleración vaya en un sentido y en el otro, como hemos dicho, según acelere o desacelere, pero hay una aceleración tangencial. Pero también existe la aceleración centrípeta dirigida hacia el centro. Estas dos, nos falta una más, que sería, que yo ya la puse ya, que alfa era perpendicular al disco, o sea, que acá también puede estar en el mismo sentido, o no, pero en forma circular, un vector perpendicular, la aceleración alfa. Alfa y omega son perpendiculares al pizarrón, ¿sí? Y las velocidades tangenciales están en el mismo plano del plano de rotación. Por eso esas dos son perpendiculares a estas dos. Esto vectorialmente hablando, cuando les reitero en la práctica, el cálculo de lo que van a hacer ustedes normalmente es lineal, no es vectorial. El cálculo no se hace generalmente vectorial. Bien, ejemplos en la vida diaria de todos los deportes. Anoche estuvimos viendo fútbol, la mayoría, no sé, algunos han tenido clases, pero habrán visto en algún momento el gol que hizo Messi, de tiro libre. En el momento que, un golazo, en el momento que uno iba siguiendo la transmisión vista de frente al arco, uno iba viendo que la pelota, cuando iba yendo hacia el arco, cada vez se alejaba más rápido.
y el arquero como que no llegaba y no llegó. Es un efecto de rotación. Si bien el tiro libre es lineal, trata de patear o apuntar en dirección al arco, en ningún momento la patada inicial, la velocidad inicial con la que arranca la pelota va dirigida al arco, sino más bien va al medio y va cambiando de velocidad. Y la rotación dice, no sé si el viento puede jugar en contra o a favor. No, yo lo digo porque por ahí va pasando, viajando la pelota y entonces la rotación hace que como que el viento se disperse, o sea, gira alrededor de eso y haga que gire. Perfecto. Lo que está diciendo su compañero es que en la rotación, las partículas, si esto está rotando en este sentido, acá hay una velocidad tangencial y acá la velocidad tangencial es hacia arriba. Si la pelota va dirigida hacia abajo, la pelota va dirigida así en una dirección, de este lado se suma y de este lado se resta. O sea, como que hay mayor velocidad de este lado que de este otro lado. Entonces, al haber mayor velocidad, esto genera un par que hace que esto en el giro provoque la comba. ¿Por qué? Porque tiene un enfrentamiento del viento de un lado va a favor y de otro lado va en contra. Donde va a favor va más rápido. Donde va más rápido genera la rotación hacia la derecha, hacia el lugar donde tiene menos velocidad. Hacia ese lugar es la rotación y es lo que yo les contaba en reflexión, ¿no? En refracción, cuando yo decía, ¿por qué cambia de dirección la luz cuando pasa de un medio a otro? Y yo le decía, va un cochecito que apoya una rueda sobre la alfombra y la otra sobre el piso duro, donde tiene mayor agarre. Ahí va más rápido. Esta rueda va más rápido que esta, al ir más rápido quiere recorrer mayor espacio. Entonces produce el giro. También se los conté, creo habérselos contado, que en el asfalto, cuando vamos y pisamos, mordemos banquina, la rueda que toca en la banquina que hay arena, resbala, y la rueda que está en el asfalto va más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pega el volante, tuerce la rueda hacia afuera y tiende a salirse. Cuando uno se asusta, ¿qué hace? Pega el volantazo para el otro lado y ahí se produce el vuelco, no siempre, pero a veces se produce el vuelco y produce los accidentes. Uno va dormido, no va dormido, va manejando, cuando se duerme, se le va el auto y uno inconscientemente, ¿qué siente? Que el volante se le va yendo para allá, entonces ¿qué hace? Reacciona de golpe y pega el volantazo. Ese efecto de una rueda respecto a otro es lo que su compañero está diciendo que pasa con el viento. De un lado de la pelota va enfrentando el viento, hay rozamiento, de un lado la pelota va en un sentido y del otro lado va a favor, entonces esa diferencia genera un par que hace que gire la pelota. Eso es lo que le llamamos efecto y que yo les comenté del efecto de las bolas de béisbol cuando tiran una curva, porque le dan una rotación para que la pelota vaya en forma de curva y engañe al contrincante, obviamente, porque le va cambiando de dirección constantemente. Bien. Pero eso no es todo. Profe, Porque nosotros... Sí, le escucho. ahí pidieron por el grupo si puede pasar una foto de esto, Sí, de la sí. fórmula. Sí, recién les dije que sí. Borro, le saco la foto y borro porque me queda un temita más para darles que le di a los otros chicos de electromecánica. Bien. A Julieta se le cayó el internet. Es mi única alumna, Julieta. Ahora que no está, podemos hablar de ella.
es mi única alumna porque es la única que veo con la cámara prendida. Todos ustedes, yo siempre reviso las cámaras. Ahí apareció Julieta. Obviamente, si tiene mal internet, tiene que apagar la cámara. Porque la cámara del internet no es un problema de identidad, no es un problema de vergüenza, sino que al apagar las cámaras ustedes ganan un poquitito más de internet, entonces no se les entrecorta tanto. Bueno, ¿les mandé la foto? Sí, ¿no? Porque a veces creo que la envié y al final no la envié, sí. Bien. Decimos que nosotros tenemos en el movimiento de rotación, cambio de posición, velocidad angular y aceleración angular. Al mismo tiempo, en forma lineal, si ese movimiento en algún momento se detiene, si se desprende una partícula de un movimiento circular, viaja con velocidad lineal. Y esa velocidad lineal tiene una posición, tiene una velocidad y tiene una aceleración lineal o tangencial. Entonces estamos relacionando ambas y tenemos todas las fórmulas, pero nos falta una, que es la aceleración centrípeta o la aceleración radial o la aceleración normal. Y cualquiera de las tres formas, o hay autores que usan una u otra, ustedes entiendan que cada uno le llama como le parece. Pero cuando escuchen, recuerden que es lo mismo, centrípeta, radial o normal. ¿Por qué ocurre eso? Por el cambio de dirección. O sea, al haber una variación de velocidad, hay una aceleración. La definición de aceleración es variación de velocidad respecto del tiempo. Por lo tanto, si hay un movimiento circular y hay una velocidad tangencial que es tangente a la curva, a la trayectoria, como va girando, la partícula va girando, al ir girando, ¿qué es lo que ocurre? Va cambiando la dirección de la velocidad. Por ahí no cambia el módulo, pero cambia la dirección. Entonces, al cambiar la dirección hay un cambio de velocidad, porque es una magnitud vectorial. Esto ya lo hemos dicho, y con eso aparece, como siempre, la aceleración radial o aceleración normal, aceleración centrípeta. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a tratar. Esto lo explicamos de nuevo, porque ya lo expliqué alguna vez, creo. Ustedes, y lo volvemos a explicar ahora. Pero primero déjenme que cargue un poquito de tinta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una rotación? Aparece la aceleración centrípeta o aceleración radial. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros en una circunferencia o en un movimiento circular, a partir de que en este punto tenemos una velocidad tangencial, vamos a suponer que esa velocidad tangencial es inicial en este punto A, y acá está el centro y acá hay un radio. Resulta que en otro instante, habiendo una velocidad angular, vamos a suponer que es constante, pero puede no ser constante, en otro instante, aquí hay una velocidad tangencial. Esa velocidad sería una velocidad final. Velocidad inicial, velocidad final. Pase del punto A al punto B. Como nosotros definimos la velocidad tangencial o velocidad lineal, también no hay, ¿no? Sí. La velocidad tangencial es igual a omega por R o R por omega. Como el radio es el mismo, porque es en una circunferencia, es constante, omega es constante, la velocidad es constante. Pero es constante en quién, en módulo, o sea, este vector tiene la misma longitud que este vector. Pero no tiene la misma dirección.
entonces sí o sí hay un cambio de velocidad. O sea, el delta V es V final menos V inicial. Vectorialmente, hablando, esta V final tiene esta dirección y la V inicial tiene esta otra dirección. Como omega es constante, y el radio es constante, la velocidad es la misma en módulo. Esto es igual a esto. Por lo tanto, como esto es tangencial, es perpendicular al radio. Como esto es tangencial, es perpendicular al radio. Entonces, la perpendicular al radio y la perpendicular al radio forman el mismo ángulo θ. El ángulo θ que pasó desde A hasta B es el mismo ángulo θ que hay acá. En módulo, las dos son la velocidad tangencial. No importa si el inicial o final, porque sabemos que esta es la final y la inicial tiene esta dirección. ¿Cuánto vale B final menos B inicial? Que dijimos que cerramos el triángulo hacia el vector que tiene signo positivo, hacia el B final. Esto es el delta B. Dirigido hacia dónde? Hacia el centro. Por eso, ese vector delta B, esto es delta B. Si yo ese delta B lo multiplico por un escalar, que es 1 sobre delta T, entonces el vector por un escalar me da otro vector. ¿Y qué es delta B sobre delta T? La aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración radial. O sea, esta aceleración radial, que es la velocidad, la variación de velocidad dirigida hacia el centro, multiplicada por el recíproco del tiempo, me da la aceleración radial. Es un vector que va dirigido ¿hacia dónde? Hacia el centro. Si hay que esta aceleración es mayor porque no es omega constante, es más grande, no va a ir hacia el centro, pero va a ir dirigida hacia el centro de la circunferencia. Si esta es menor que esta, va a ir más abajo. En vez de ir hacia el centro, va a ir hacia adentro siempre. Y ahí tenemos el delta B, que multiplicado por un escalar me da la aceleración. Esa aceleración se llama radial. Nosotros hemos dicho que también la van a encontrar como aceleración centrípeta y también como aceleración normal. R de radial, C de centrípeta o la N de aceleración normal. Siempre dirigida hacia el centro. Yo me acuerdo que la aceleración normal es el producto de una velocidad por la otra, de la tangencial por la angular. Pero eso porque yo me acuerdo. Pero ¿cómo deduzco, cómo defino eso? Bueno, utilizando dos triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque este triángulo, donde yo paso de la posición A a la posición B, acá hay un desplazamiento que podría considerarlo casi lineal, que sería el arco. El arco o el desplazamiento X. Y este es el radio y este es el radio. Entonces, como esto es θ, acá yo tengo un triángulo rectángulo porque para un pequeño ángulo hacemos la suposición de que este arco es prácticamente una línea recta, un segmento. Y este otro triángulo que tiene la velocidad tangencial de un lado y del otro, que son iguales en módulo, y lo que se rebaja, que era el delta B. Pero como este vector es perpendicular al radio y este vector es perpendicular al radio, las perpendiculares forman el mismo ángulo que los radios, o sea que esto también es θ. Por lo tanto, son triángulos semejantes. ¿Qué significa? Que al ser dos triángulos semejantes, sus lados son proporcionales porque sus ángulos son iguales. Si sus ángulos son iguales, es un triángulo isósceles, las dos velocidades del módulo son iguales, los radios son iguales, es un triángulo isósceles. Esa semejanza de esos dos triángulos son semejantes, triángulos semejantes. Hace que si yo hago X sobre R, va a ser igual a ¿quién? A delta B sobre B, la velocidad tangencial.
la variación de velocidad de estas dos velocidades, delta v sobre v, es el que está enfrente del ángulo delta v dividido en este segmento. Acá es el que está enfrente del ángulo, que es x, dividido en este segmento, que es el radio. Esa es la proporcionalidad para los triángulos semejantes. Entonces, esta velocidad pasa multiplicando, entonces me queda x sobre r, x por velocidad tangencial sobre el radio. Y de este lado me quedo delta v. ¿Qué hago? Divido miembro a miembro. ¿Qué es x sobre delta t? La velocidad tangencial es con lo que yo voy recorriendo del punto A al punto B. Entonces la velocidad tangencial por la velocidad tangencial me queda la velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio. ¿Y qué es delta v sobre t? Y es aceleración. Esa es la aceleración centrípeta o radial o normal. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Como v cuadrado sobre r. ¿Cómo es fácil confundirse? Porque nosotros tenemos el concepto que la relación entre, ¿se acuerdan que recién escribimos relación entre uno y otro? Decíamos que la velocidad tangencial es proporcional al radio, o sea que es r por omega. O sea que si yo reemplazo la velocidad tangencial por r por omega, voy a tener r por omega, pero elevado al cuadrado sobre el radio. Entonces voy a tener r cuadrado por omega cuadrado sobre r. Acá distribuye el cuadrado. El cuadrado con este r se va, entonces la aceleración radial, la aceleración centrípeta, también es igual a omega cuadrado por r. Es muy fácil confundirse. P cuadrado sobre r, omega cuadrado por r. Pareciera que acá es inversamente proporcional al radio y acá es directamente proporcional al radio. Y en realidad es directamente proporcional al radio. Ahora, o inversamente proporcional al radio. A mayor radio, mayor radio, entonces la curva es cada vez menor, cada vez se parece más a una circunferencia y tiene menos efecto la circunferencia. Entonces es inversamente proporcional al radio. Ahora, es fácil confundirlas. Si multiplico o divido por R, ¿cuál de las dos es? Es algo muy común para confundirse. ¿Quieren que lea el chat? Centrípeta con T. Alguien preguntaba, ¿es centrípeda o centrípeta? Con T, centrípeta. Eso. ¿Qué les iba a decir? Que yo me acuerdo que la aceleración radial o centrípeta es igual a la velocidad por velocidad. Esta es más fácil de acordarse. Porque acá no me acuerdo, las dos son cuadradas, pero no me acuerdo si multiplico o divido por el radio. En cambio acá es más fácil, velocidad por velocidad. Cuando yo reemplazo la velocidad tangencial, omega por r, en vez de poner la velocidad tangencial pongo omega por r, y el omega con el omega me es omega cuadrado por r. Omega cuadrado por r, es más fácil. Si yo despejo omega de acá, me queda la velocidad tangencial dividida en el radio. Entonces yo reemplazo omega por la velocidad cuadrada de la velocidad sobre el radio, me queda la velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio. Es más fácil para memorizar esta, y después con esta formulita la paso a una o a la otra. Pues sería la forma de poder expresar una velocidad en función de la otra. Estos son conceptos que, como les dije recién, lo encontramos en la naturaleza, en todos lados, y tenemos que comprenderlo, entenderlo, porque además no hace falta que yo estudie ingeniería para saber esto, sino porque en la vida real me encuentro todos los días con este tipo, el ventilador de techo, el motor en el auto, en lo que yo me mueva tiene ruedas, todo tiene que ver con la rotación. Por eso, de las invenciones del hombre, así como cuando empieza la humanidad dicen que una de las invenciones más importantes es
el fuego, que para el hombre el fuego le permitió mantenerse vivo en el invierno y poder cocinar algunos alimentos para después no enfermarse por comer todo crudo, etcétera, etcétera. El fuego fue uno de los primeros inventos. Después vino la rueda. La rueda le permitió que todo se moviera más rápido y el crecimiento de la humanidad fuera más. Los descubrimientos y todas las invenciones del hombre. Y así jugó para todos muchas otras. Dependiendo de la época, la escritura fue fundamental, la invención de la escritura, de la impresión del libro. Otros dicen que la corriente eléctrica nos permitió crecer mucho más rápido con el invento de la energía eléctrica y otros dicen, bueno, pero la electrónica apareció con el diodo, con el primera juntura de dos elementos que permiten que una corriente circule en un sentido y en el otro no, y a partir del diodo es la base, principio fundamental de la electrónica. Así cada uno tiene diferentes hitos en la historia que permitieron que el hombre crezca muy, muy rápidamente. Y el movimiento circular, la rueda, es una de las cosas de la cual dependemos hoy en muchísimos casos. Hasta acá llegamos con los chicos de electromecánica, hasta acá llego con ustedes para que podamos la clase que viene, el martes que viene, que va a ser la última clase del cuatrimestre, según el calendario, ya las otras semanas son exámenes, vamos a tener las dos comisiones juntas y bueno, después esperaremos a después de las vacaciones. No les pase el listado, a ver. No. ¿De qué? El listado de los alumnos. Ahora yo le dije que les había corregido la nota de física, el teórico, porque habíamos yo había tildado mal una respuesta, no sé si yo o el ingeniero Feinstein, no importa, y en el formulario tecleamos mal, le pusimos C en vez de D o D en vez de C, una cosa así, y nos quedó mal. Entonces, las notas nuevas, recuerdo como les dije el otro día, que algunos cambiaron, aumentaron un punto, otros no aumentaron nada. Les vuelvo a reiterar, el que pasó de 5 respuestas correctas, 6 respuestas correctas, se quedó con el 4. En cambio, el que pasó de 6 a 7, de un 4 pasó un 5, el que pasó de 7 a 8 pasó de un 5 a un 6, y el que pasó de 8 a 9 ya pasó de 6 a 8, o de 9 a 10 pasó de 8 a 10. Después no ha aumentado un punto o ningún punto. En cualquiera de los casos, esas son las notas las que les envié recién en el grupo de WhatsApp, las notas corregidas. Así que para algunos fue bueno y para otros no tanto. Y ya les mando la última foto del pizarrón de esta partecita, que es solamente el movimiento para calcular la aceleración centrípeta. Vamos a ponerle el título si no queda mal. Aceleración centrípeta. Barra normal, barra radial. Cualquiera de las versiones es lo mismo. Bueno, ahí fueron las notas. Ahí va la última foto.
Y nada más. Nos estamos viendo el viernes, si Dios quiere, en álgebra, chicos. ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe, nos estamos viendo. Chao, hasta el viernes. Nos vemos. Chao, chao.